Listo, muchachos. Como les dije, espero que se encuentren muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenido este día hoy, domingo 18 de enero, a esta sesión de ciencias sociales y ciudadanía. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, arranquemos de una vez para no perder el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la primera pregunta? Un momentico, me organizo. Dice, lea con atención los siguientes fragmentos. Dice, eh, la simultaneidad entre las propuestas de paz del presidente Belisario Betancourt del año 1982-1986 y la opción militarista de la FARC llevó a una mayor polarización política y justificó la creación de grupos paramilitares, pues los poderes locales y regionales consideraban que el Estado central los estaba dejando abandonados frente a esa amenaza guerrillera. Esta desconfianza por parte de las élites locales y regionales se vio reforzada por el sabotaje y el desafío abierto de algunos sectores del ejército y la policía para eh, a apuntalar el origen, que apuntalar es esparcir más o menos, y esparcer pues esos grupos de autodefensa armada que luego iban a mutar a lo que son hoy en día paramilitares, ¿cierto? La siguiente fuente nos dice, este nuevo clima de opinión marcado ya por la Guerra Fría y por la escisión del bloque comunista se combinó con el contexto de las transformaciones sociales que estaban viviendo los ciudadanos colombianos en la década de los 60, ¿cierto? Y el mundo rural para configurar un escenario favorable a convertir guerrillas de autodefensa agraria o los grupos liberales disidentes de los ejércitos revolucionarios que buscaban la toma del poder por las armas, es decir, los grupos guerrilleros. Y nos hacen la pregunta, aquí bien curiosa, ¿cuál de los siguientes conceptos relaciona mejor la información contenida en ambas fuentes? Ambas fuentes, esta es la fuente número uno, esta es la fuente número dos. Opción A, participación política. Opción B, conflicto armado interno. Opción C, movimientos sociales. Opción D, delincuencia común. Bueno, entonces piensen la respuesta un momentico y cuando yo les diga voten, ustedes envían su respuesta. ¿Oyeron? No antes porque entonces de pronto interrumpimos un poco el proceso del compañero y es importante que todo pues lleguemos a la respuesta sin ninguna intervención. La similitud entre la respuesta de la paz del presidencial y la acción paramilitarista de las FARC llevó a una Así es, muchachos. Les pido por favor que tengan cuidado tanto con la cámara como con el micrófono porque, o sea, no son necesarios y pues digamos que hasta cierto punto pueden, digamos, distraer a otras personas que pues están en lo que es el proceso. Así que, por favor, pilas. El micrófono solo se usa cuando
vayan a hacer por lo menos una intervención que diga, quiero preguntar esto. Sí, sí, claro, la clase se está grabando. Bueno, listo, voten, envíen las respuestas. A, B, B. Veo también C. Nadie que se vaya por la D. Ah, no. Bueno, todo bien. Respuesta. Listo. Analicemos un poquito, pensemos por encima. ¿Qué nos dice las dos fuentes? Inicialmente la primera. ¿Cuál fue la primera? Esta que señalamos acá. ¿De qué habla? Está hablando sobre la propuesta de paz de en ese entonces el presidente Betancourt, ¿cierto? Y también está hablando sobre una respuesta militar de lo que son las FARC. Y también entra un tema bastante importante, el cual es la polarización política. Y cuando entra lo que es ese surgimiento y esa expansión de lo que son los grupos paramilitares. También vemos que hablan sobre la desconfianza que existe entre las élites regionales y finalmente nos encontramos con las acciones armadas. Estamos hablando de que existen guerrillas, paramilitares y lo que es la fuerza pública, ¿cierto? Y entonces aquí estamos describiendo claramente un escenario donde plena lo que es la violencia armada organizada entre diferentes actores políticos y armados dentro de un mismo país, o sea legal o sea ilegal. Pero ya cuando nos vamos a la segunda fuente, ¿qué sucede con la segunda fuente? Estamos hablando ya un poco del contexto de lo que es Guerra Fría y está hablando sobre las transformaciones sociales, tanto rurales como son y urbanas, ¿cierto? Y también está hablando sobre la conversión de esas autodefensas agrarias, de esos grupos liberales que son disidentes en sí, pues de ejércitos revolucionarios, como lo dice ahí. Y también está hablando sobre el uso de la lucha armada para lo que es esa toma del poder, es decir, grupos guerrilleros. Y acá que nos hablan paramilitares, ¿cierto? Entonces aquí de nuevo se hablan de grupos armados que están organizados con fines políticos y están actuando sobre un mismo territorio nacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen en común estas dos fuentes? ¿Qué pasa? Primero, ¿qué tienen en común? El origen. ¿Qué otra cosa tienen en común? La transformación y lo que es la expansión. Esos grupos armados ilegales tienen motivaciones políticas, entonces ellos, políticas y digamos que también un poco puede ser eh, hasta económica, porque ustedes saben que a fin de cuentas la guerra se ha convertido más que todo en un negocio, por decirlo así, que que en cualquier otra cosa. Entonces, ahora sí, vayamos a la pregunta, que nos dice cuál de los siguientes conceptos relaciona mejor la información contenida en ambas fuentes. Inicialmente nos habla sobre la participación política. ¿Qué pasa con la participación política? No es la mejor opción. ¿Por qué? Porque sí, aunque existen causas políticas, no se está hablando pues de una participación democrática en sí, de que existan elecciones, de que exista una representación institucional. No es cierto. Entonces, se habla plenamente sobre la existencia de una violencia armada, no de un mecanismo político que a fin de cuentas, si hablamos de participación política, es algo pacífico. Y acá estamos viendo armas. Entonces, no, nada que ver. Vamos con la opción C, que nos dice movimientos sociales, que la vi que la pusieron mucho ahí. ¿Qué pasa con esta respuesta? Es incorrecta, muchachos. ¿Por qué? Los movimientos sociales, que les quede claro, son acciones colectivas civiles. ¿A qué me refiero con esto? Que hombre, hermano, usted en su cuadra se fue la luz o no sé, se fue el agua. Y entonces en su cuadra ustedes organizan, hacen una protesta porque la alcaldía no responde, no sé, se están robando los dineros, esto y lo otro. Y digamos que de cierta forma usted ahí está creando un movimiento social, aunque no sea un movimiento social establecido, es transitorio, pero usted ya estableció ese movimiento, ¿cierto? Entonces está en pro de algo, pero usted no va a coger armas, no va a ir a, no sé, a la alcaldía a disparar.
o por lo menos en el caso de los sindicatos, de por lo menos los profesores, que cuando ocurre algo, ustedes saben, en los colegios públicos, paro, paro. Entonces, ¿qué sucede? Esos son movimientos sociales, que ellos no usan las armas, simplemente utilizan ese mecanismo de defensa de derechos como lo es la protesta. ¿Oyeron? Entonces, eh, es importante resaltar que en las dos se están describiendo, ¿qué ven en común? Se están describiendo armas, ¿oyeron? Se están describiendo ejércitos, estamos hablando de confrontaciones y de violencia. Entonces, ¿me entienden? Entonces, en ninguna parte estamos hablando nosotros de una protesta social organizada, que es lo que les venía comentando. Opción D, delincuencia común. Y aquí esto es totalmente incorrecto. Sé que muy pocos lo pusieron, pero de todas formas hay que descartarlo. Dice, eh, esa delincuencia común, importante, busca, por decirlo así, un beneficio personal. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí más que un beneficio personal, hay una motivación más ideológica, política y militar, oye. Y esos actores que buscan un control territorial y en fin de cuentas tomar el poder, o sea, el control político, no solamente el lucro que les pueda traer eso. Entonces, nos lleva a la respuesta B, que es la respuesta correcta, que dice conflicto armado interno. ¿Y qué pasa? Porque en este contexto estamos hablando de que se están integrando guerrillas, estamos hablando del famoso paramilitarismo, estamos hablando del Estado, estamos hablando de una violencia bastante prolongada en el tiempo, y estamos hablando sobre esas disputas del poder y es un contexto histórico nacional, ¿cierto? Entonces, ambas fuentes están explicando lo que son causas, los actores y las dinámicas de un conflicto armado en Colombia, a fin de cuentas. Porque los dos son en Colombia. Ya no, mira, aquí dice Colombia, acá dice Bogotá, o sea, las dos son Colombia. Y si nos hablan aquí, como les marqué, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, conflicto armado interno. Entonces, muchachos, ¿quedó claro o tienen alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Los demás? ¿Todo claro? Excelente, no tenemos ninguna duda. Listo. Mm, ¿Qué significa polarización? Bueno, la polarización, muchachos, cabe decir que es un proceso social y político, ¿oyeron? En el que una sociedad se divide en bandos opuestos, o sea, en posturas, por decirlo así, cada vez más extremas. Y pues perciben al otro pues como un bando enemigo, no como un adversario, digamos, alguien que confrontan legítimamente, ¿cierto? Te pongo el ejemplo, sabes que eh, vayámonos unos casi 70 años atrás, entre liberales y conservadores, ¿me entiendes? Entonces cada vez más existía esa polarización política. No existía un medio, un punto medio. O sea, tú tenías que decir o eres conservador o eres liberal, ¿me entiendes? Entonces, a eso se refiere con polarización. Entonces, es una acción muy radicalizada, para que me entiendan. Entonces, ¿quedó claro, Keyley? Creo que se lee así. Bueno, entonces vayamos por la pregunta número 2. Nos dice, de acuerdo con un estudio de una organización no gubernamental experta en temas de movilidad, uno de los principales problemas de las grandes ciudades en Colombia es el exceso de vehículos particulares que sobrepasa la capacidad de vías construidas. Este fenómeno se presenta principalmente por el aumento de la población, el crecimiento de la economía y la expansión de la ciudad. Para disminuir los efectos de esta problemática que produce además contaminación del aire urbano, se proponen las siguientes estrategias. Uno, estudios por parte de la Secretaría de Planeación para el mejoramiento de la malla vial. Opción 2, el aumento de la cantidad
y capacidad de policías de tránsito para facilitar el flujo de vehículos. Estrategia 3 dice implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la coordinación de los semáforos. Opción 4, la realización de campañas pedagógicas con servidores públicos para desestimular el uso de carros y motos particulares. Y nos pregunta, ¿qué tipo de relación encontramos entre las cuatro estrategias para mejorar la movilidad? Opción A, complementariedad, porque permite que organizaciones no tecnologías avanzadas. Opción C, complementariedad, porque permite que las diferentes entidades del Estado se articulen para la implementación de estrategias propuestas. Opción D, incompatibilidad, porque no es posible mejorar la calidad del aire y al mismo tiempo desestimular el uso de los vehículos motorizados. Entonces, muchachos, piénsenla y voten. Estimular es pues como por decirlo así, un incentivo o algo que tú le das que le dice, oye, o sea, bueno, si no sacan, no sé, un invento. Mm, si no sacas tu carro y sacas tu bicicleta, puedes, te regalamos un cupón, no sé, en tal restaurante. Eso es como un estímulo. Bueno, entonces piensen, yo les aviso. Así es, sí, señorita. Se está grabando ahora mismo. Ángel, no, esto el archivo no lo mandan al grupo. Si quieren se los puedo compartir, pero normalmente no se envía. Listo, voten. Eso veo CCAD. Cuando tú articulas algo, es como si lo estuvieras uniendo y todos por un mismo fin. Bueno, listo. Entonces, eh, vamos a analizar a fondo entonces. Primero hablemos un poco sobre la idea central que nos está planteando la problemática. ¿Qué sucede? El texto nos está describiendo pues un mismo problema público. ¿Cuál es ese problema?
el exceso de vehículos particulares en esas grandes ciudades porque está generando congestión y contaminación al aire. Entonces, para ellos enfrentarlo, se proponen las siguientes estrategias. Y pues cabe recalcar que estas cuatro estrategias actúan en diferentes frentes, por decirlo así. Por lo menos, vemos la número uno, es un poco centrada más a lo que es la planeación urbana. O sea, ¿cuál es el objetivo? Mejorar la malla vial. La dos, nos habla sobre un control y regulación, porque estamos aumentando la cantidad de policías, ¿cierto? Entonces, más policías de tránsito es el objetivo. Opción tres, que nos habla, la estrategia tres, que nos habla más un poco sobre la implementación de tecnología, o sea, semáforos inteligentes, mejorar los semáforos. Ese es el objetivo. Estrategia 4, relación campañas pedagógicas con servidores públicos para estimular, desestimular el uso de carros y motos. Ok, esperemos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es importante recalcar que todas ellas buscan eh, lo mismo, tienen el mismo objetivo y no se excluyen entre sí. ¿A qué me refiero con que no se excluyen? Que si yo implemento la número uno, voy a poder implementar la número tres. Si yo implemento la número 4, voy a implementar la número uno. Si implemento la número 2, puedo implementar la número 3. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo se le denomina eso? Complementariedad. Bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La opción C. Que dice complementariedad porque permite que diferentes entidades del Estado, se articulen para la implementación de las estrategias propuestas. Esa es la respuesta correcta. Y me pregunta, ¿desestimular es bajar el uso de los automóviles? Claro. Cuando hablamos de desestimular es que tú estás buscando la forma de que ellos no lo sigan utilizando. ¿Entiendes? Y cuando hablamos de campañas pedagógicas, es que, o sea, son charlas donde les van a decir, hey, hermano, está pasando esto con el medio ambiente, está ocurriendo esto, por favor, les pedimos que si queremos que este planeta siga durando más tiempo, que las próximas generaciones tengan aire limpio para respirar, oye, dejemos de utilizar vehículos cuando no sean necesarios, porque también hay que ser claro, hay personas que utilizan los vehículos, no sé, literalmente para ir a la vuelta, para ir a esto, sabiendo que puedes por lo menos utilizar un medio de transporte alternativo, como la bicicleta o caminar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice Juan, dice Samuel Sánchez, está preguntando por la relación que hay entre las propuestas. Y si te fijas, ninguna de las propuestas habla de mejorar la calidad del aire. Ok, ¿qué sucede aquí? Que te voy a decir una cosita. Si yo a ti te digo que yo voy por lo menos eh, a realizar una campaña pedagógica para desestimular el uso de los carros y motos particulares, ¿cuál crees que será el objetivo de eso? Mejorar la calidad del aire, que exista menos contaminación, pues aunque esa propuesta se quede un poco limitada, sí, sí logra abarcar eso que me estás diciendo. Sí, se puede mejorar la calidad del aire con eso. Claro, claro que sí. Dice, no entiendo, ¿podría repetir, porfa? ¿Qué partecita, Ali? O sea, cuando vayan a hacer una pregunta, sean un poquito más específicos. Así es. Si se estimula, claro. Bueno, entonces, lleguemos. No me dejaron llegar a la pregunta. Nos pregunta, ¿qué tipo de relación encontramos entre las cuatro estrategias? Oigan, uno a veces pierde tiempo en el libro por lo siguiente que les voy a decir. Está bien uno ser curioso, sí, yo soy crítico,
y analizo toda la parte que tenga que ver referente a eso. Está bien, por lo menos así como le hizo compañero, de pronto él dice, no, no hay ninguna propuesta directa a eso. Pero también es importante, ciencias sociales, también tener en cuenta qué nos están preguntando. A ti te están preguntando sobre qué relación hay entre esas estrategias. ¿Qué relación tienen ellas? O sea, no te están preguntando si, por decirlo así, hay alguna que concuerde o no. Entonces, ¿me entiendes? Para que no pierdas el foco. Por eso a veces como que es recomendable también que tú leas la pregunta que te están preguntando y luego busques en ciencias sociales, porque a veces te ahorras mucho tiempo y a veces hay preguntas que te ponen en un contexto largote y la puedes responder ni siquiera a veces sin leer el contexto. Pero es importante leerlo. Yo te das cuenta después que lo lees. Bueno, listo. Entonces, la respuesta correcta, como les dije, es complementaria porque permite que las diferentes entidades del Estado se articulen para la implementación de las estrategias propuestas. ¿Por qué es correcta, muchachos? Porque las estrategias, como les dije, en ningún momento se están contradiciendo, ninguna anula a la otra y se refuerzan mutuamente, involucrando esas diferentes entidades del Estado, como son Secretaría de Planeación, Policía de Tránsito, Dependencias Tecnológicas, los servidores públicos, y todas esas juntas se articulan, y ya lo bien, ahí como me preguntaron, se articulan entre ellas para ese mismo fin, para ser más que efectivo. ¿Cierto? Entonces, eso es exactamente lo que significa que sean complementarias, complementariedad. Sí, así es, se descartan, por eso les dije, si ya vemos de que ninguna se está contradiciendo con la otra, son obvias que son complementarias. ¿Oyeron? Entonces siempre nos quedaría la A y la B, por decirlo así. Entonces ya saben, esas acciones distintas trabajan juntas para resolver un mismo problema. Ahora descartemos. Opción A nos dice complementariedad, porque permite a las organizaciones no gubernamentales que participen activamente en el mejoramiento de la movilidad. ¿Qué sucede aquí? Que las estrategias mencionadas no son ejecutadas, son ejecutadas, perdón, por entidades del Estado, no por las ONGs. ¿Oyeron? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque la Secretaría de Planeación no es una ONG, eh, la policía no es una ONG, eh, los servidores públicos no son una ONG. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, sigamos con la otra opción. Dice B, incompatibilidad, porque no es posible aumentar la presencia de policías de tránsito y al mismo tiempo implementar tecnología avanzada. Claro que sí se puede. Incluso hacer ambas mejoraría. O sea, lo optimiza, por decirlo así. Y importante decir que la tecnología no reemplaza ese apoyo de la labor policial. Opción D, incompatibilidad porque no es posible mejorar la calidad del aire y al mismo tiempo desestimular el uso de vehículos motorizados. Era lo que les venía diciendo. Eso es una contradicción, porque si nosotros le decimos a la gente, oye, no uses tanto el vehículo, solamente para las cosas que sean necesarias, le advertimos sobre los riesgos de la calidad del aire, lo que les venía hablando, ¿cierto? Entonces, esas medidas, eh, en cierto punto, ayudan a que se mejore un poco esos índices de contaminación, esos índices de material particulado, del PM2.5, PM10 y así. Entonces, las dos medidas van en la misma dirección, así que no hay ninguna contradicción ahí. Sí, esta clase se está grabando. Entonces, muchachos, ¿les quedó claro o hay alguna pregunta? Muchachos, ¿claro o hay alguna pregunta? Por favor, contesten para continuar. Ustedes saben que hay que aprovechar el tiempo. Sí, al final era la C. Bueno, vayamos con la 3. Nos dice, los trabajadores de una empresa de construcción deciden asociarse
en un sindicato para defender sus derechos y velar por sus condiciones laborales. En la primera reunión del sindicato, eh, requieren revisar el sistema de protección y prevención de accidentes, pues en las últimas semanas se han presentado algunos accidentes en las construcciones. Luego de examinar las circunstancias en las que se presentaron los accidentes, los trabajadores se dieron cuenta que la empresa no les está proporcionando los implementos de seguridad adecuados para realizar el trabajo. Ante esta situación, los miembros del sindicato se reunieron con los dueños de las empresas para manifestar su inconformidad y encontrar soluciones al problema. Al respecto, los dueños de las empresas negaron estar dando implementos de seguridad inadecuados y afirmaron que no están de acuerdo con que su empresa tuviera una asociación de sindicatos. Además, le exigieron disolverlo sin siquiera si querían conservar su empleo. Y nos preguntan, en esta situación, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, los dueños de la empresa están, opción A, ejerciendo su derecho a la legítima defensa al negar que les están dando implementos inadecuados. Opción B, están violando la ley, pues esta garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Opción C, están ejerciendo el legítimo derecho a decidir sobre su empresa, sobre el tipo de implementos que se usan y la clase de actividades que se realizan y los trabajadores que contratan. Están violando el mandato de la Organización Internacional OIT, que promueve los derechos y las garantías laborales y busca fortalecer el diálogo sobre los temas laborales. Entonces, piénsenla, yo les aviso. Listo, voten. D, D, B. Creo que el debate está entre la B y la D. No hay personas que digan otra respuesta. Espero que la sigan. Bueno, analicémoslo. Primero, ¿qué situación nos están planteando? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con los dueños de las empresas? Los trabajadores, ¿qué hacen? Se están asociando en un sindicato, ¿cierto? Y están buscando, pues, defender sus derechos laborales con lo que es ese sindicato. Y denuncian una falta, pues, de implementos de seguridad
lo cual está afectando su salud y su vida en general, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí con los dueños de las empresas? Ellos están negando rotundamente la falta de implementos o que no son los implementos adecuados y pues rechazan categóricamente lo que es la existencia de un sindicato y amenazan, oígalo bien, amenazan con despedir a los trabajadores si no disuelven lo que es ese sindicato. Pero ¿qué nos está diciendo la Constitución Política de Colombia? Que es, a fin de cuentas, es importante resaltar que es lo que nos están hablando aquí. En esta situación, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, óigalo bien, con la Constitución Política de Colombia, con ningún otro actor, sino netamente Constitución Política de Colombia. Acuérdense que es importante siempre ver qué nos están preguntando. ¿Cierto? Entonces, vamos a descartar, analicemos. Primera opción nos dice que están ejerciendo su derecho a la legítima defensa al negar que están a sus trabajadores implementos de seguridad inadecuados. Eso es incorrecto porque la legítima defensa, o sea, sí, pues se aplica ante una agresión injusta, inmediata y violencia. Pero aquí no hay agresión, solamente existen reclamos de derechos laborales que son legítimos y que no han sido atendidos. Luego sigue, por lo menos, opción D. Aquí vayamos a descartar la opción D, que es algo que siento que pusieron muchos, pero hay que descartarlo, muchachos. Tristemente no es, porque sí, es totalmente cierto lo que estamos hablando, aunque suene lógica, no es la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque la pregunta nos está pidiendo de acuerdo con la Constitución Política de Colombia. Y la opción respuesta debe referirse directamente a un marco constitucional, no a un órgano internacional. Entonces, en las pruebas tipo IFE, la Constitución, muchachos, prevalece sobre tratados externos, salvo que esa pregunta te lo mencione explícitamente. Ese es un consejo para el IFE, oye. Ahora, no sé, a falta de descartar la C, están ejerciendo legítimo derecho a decidir sobre su empresa y sobre el tipo de implementos que usan, la clase de actividades que realizan y los trabajadores que contratan. Eso es incorrecto, porque el derecho a la propiedad no es absoluto. ¿A qué me refiero con esto? El derecho a que esa empresa sea de una empresa privada no permite que se violen los derechos fundamentales. No se puede prohibir los sindicatos y no se puede poner en riesgo la vida de los trabajadores simplemente porque a ellos no se les dé la gana. Dice, la pregunta se enfrasca en la constitución política del país, los entes internacionales no tienen nada que ver en la respuesta. Sí, así es. Como yo les dije, en el IFES la constitución política siempre va a prevalecer sobre cualquier tratado externo, sobre cualquier otra ley, a menos de que te lo estén diciendo explícitamente, te lo estén preguntando ahí. Oye. Y bueno, nos queda la correcta, que es la respuesta B, que nos dice, están violando la ley, pues esta garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque los dueños, como les dije, están desconociendo ese derecho constitucional a la asociación de sindicatos y están ejerciendo, muchachos, una presión indebida. O sea, los están amenazando con un despido. Eso no se puede. La constitución política de Colombia está por encima de la voluntad del empleador, aunque les guste o no. El sindicato es un mecanismo legítimo de defensa para los derechos fundamentales, los derechos laborales, en este caso, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, me perdí porque la ve. Como te dije, nos están pidiendo algo que esté en el marco constitucional, que esté con la constitución política. ¿Y qué sucede? La constitución política es clara cuando establece que los trabajadores tienen derecho a una asociación sindical para pues, defender sus derechos laborales. Y aquí nos encontramos con un caso sobre que el empleador dice que no, ustedes no pueden crear un sindicato.
pero no hay nada que esté por encima de la constitución política. Así ellos tengan un reglamento interno en la empresa, así digan, no, no se puede porque eso atenta en contra, no sé, la estabilidad de la empresa, lo que se les dé la gana, no se puede. ¿Qué significa OTI? Te lo están aquí planteando. Organización Internacional del Trabajo. OTI. OIT. ¿Cuáles son los entes que son parte de la pregunta? Los trabajadores y los dueños de la empresa. Los trabajadores están exigiendo que se les dé la implementación adecuada. Los dueños de la empresa están diciendo que ya les están dando la implementación adecuada y aparte de eso, que no quiere el sindicato y si siguen con el sindicato, los van a echar. Pero eso no se puede, claramente. Entonces, claro, para seguir, sí, bueno, listo. 4. Un grupo de mujeres feministas decidió organizar una marcha a favor de la libertad sexual y la promoción de la salud reproductiva. Para transmitir su mensaje, las organizaciones de las marchas planean que la participación se usarán disfraces alusivos a los métodos de planificación. La marcha fue aprobada por la alcaldía y se cerraron varias vías para su desarrollo. Sin embargo, durante la actividad, un grupo de hombres empezó a seguirlas y halagar el atractivo de las participantes, lo cual las hizo sentir incómodas, por lo que pidieron apoyo a la policía. Entonces, al respecto, un político afirmó lo siguiente en un medio de comunicación. Ese es el problema de las feministas. Mientras expresan sus creencias y exigen sus derechos, todo está bien. Pueden vestirse como quieran y afectar el funcionamiento de la ciudad. Pero cuando otra persona expresa su opinión y a ellas no les gusta, entonces sí le piden a la fuerza pública que lo reprima. El mensaje que terminan transmitiendo no es un mensaje de igualdad, sino el de la imposición de sus ideas. Esa posición arbitraria es la que ha vuelto feminazis a las feministas. De acuerdo con la situación descrita, ¿cuál de los siguientes es una consecuencia negativa de la afirmación del político? Opción A, que se cuestionan las posturas de las organizaciones sociales que no toleran ideas diferentes a las suyas. B, que se genere rechazo hacia el movimiento feminista por considerarlo comparable con el nazismo. Opción C, que se promuevan las indiferencias hacia cualquier iniciativa de defensa de los derechos humanos. Opción D, que se reconozca la importancia de las luchas sociales de los movimientos feministas. Entonces, piénsenla, yo les aviso. ¿Cómo que no se ve la opción D? O sea, pues ahí se debería estar viendo. No estamos haciendo la 6, estamos haciendo la 4. Pues, para, bueno, voten. Esa pregunta es interesante, pero ahorita les explico.
¿Me recuerdas, por favor, Didier, qué es el nazismo? Ahorita. Es que luego me salgo de contexto, entonces para que me entiendan mejor. Bueno, resumamos un poco lo que es la situación que estamos viendo. Aquí vemos dos actores principales. Las mujeres feministas y el político. ¿Qué pasa con las mujeres feministas? Ellas están ejerciendo pues sus derechos constitucionales a la protesta, a la libre expresión y pues a la reunión, ¿cierto? Y esa marcha nos dicen que fue autorizada por la alcaldía y solicitan apoyo pues de la policía porque se sienten acosadas, ¿cierto? Entonces, por parte de las mujeres feministas. Luego aparece el señor político con esto que es lo que dice él, que habla sobre, está quitando la aprobación a esa denuncia de acoso y está preservándola como intolerancia. O sea, usa el término, aquí ese término que explota todo, se ha vuelto feminazis a las feministas y lo está usando de una forma despectiva, estigmatizante, por decirlo así, y lo compara al feminismo con ese nazismo. Oye, entonces, ¿qué hace el político realmente? Está estigmatizando un movimiento social, está, está desvirtuando una denuncia de acoso, o sea, tratándola como si fuera censura, y está asociando el feminismo con una ideología criminal, lo cual, a fin de cuentas, ¿qué está haciendo? Generando un prejuicio. Sí, así es. O sea, como que si ustedes, si ustedes no quieren que les digan eso, ¿para qué salen así? Literal, literal. Bueno, entonces nos preguntan, de acuerdo con la situación descrita, ¿cuál de las siguientes es una consecuencia negativa de las afirmaciones del político? Ahí les va. Opción A, ¿qué nos dice la opción A? Importante, que se cuestionen las posturas de las organizaciones sociales que no toleran las ideas diferentes a la suya. Eso es incorrecto, porque cuestionar posturas no es necesariamente negativo, no es un efecto central del discurso del político, que es lo que nos están pidiendo. Consecuencia negativa de la afirmación del político. ¿Qué sucede? Es necesario nosotros cuestionar. De pronto ustedes piensan, no sé, hay personas que creen, no sé, o sea, en sus creencias, eso está en cada quien. No sé, dicen, no, yo no soy en lo absoluto capitalista, yo no creo en esos cuentos del socialismo, tal. Y entonces empiezan una confrontación y ella mientras sea sanamente, mientras ella me diga, yo, es esto, yo soy por esto y esto, pues a mí no me gusta eso. Eso es un cuestionamiento, ¿cierto? De las ideas diferentes. Eso es totalmente, a fin de cuentas, normal. No es necesariamente negativo. Sí pasa a ser negativo cuando ya se vuelve más radical, cuando se polariza. Entonces, opción C, que se promuevan la indiferencia hacia cualquier iniciativa de defensa de los derechos humanos. Eso es incorrecto, porque eso es una consecuencia, a fin de cuentas, demasiado general. El discurso ataca específicamente a lo que es el feminismo, no a todos los derechos humanos. Opción D, que se reconozca la importancia de las luchas sociales de los movimientos feministas. Eso es totalmente incorrecto. Eso, en fin de cuentas, es una consecuencia positiva. Y la pregunta pide lo que es una consecuencia negativa. El discurso no está reconociendo, está descalificando y discriminando. ¿Qué es clave en este tipo de preguntas? Cuando ustedes vean ese lenguaje ofensivo o esos comportamientos extremistas, etiquetadas, en este caso por lo menos como nazis, terroristas, enemigos, o sea, aplicadas a lo que son los movimientos sociales, la consecuencia más probable siempre será una estigmatización o que exista un rechazo que deslegitime eh, ese movimiento social. Oye, entonces, la respuesta correcta es la opción B, que dice que se genere rechazo hacia el movimiento feminista por considerarlos probablemente como el nazismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es correcta? Porque el uso del término feminazis deforma la imagen de ese movimiento feminista, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Que se reduce a una lucha pues, de derechos a una digamos, caricatura extremista. O sea, está provocando un rechazo social, ¿cierto? Y esa comparación no es neutra. El nazismo
está asociado con violencia, con odio y con extremismo. Y la consecuencia negativa directa del discurso es la estigmatización y el rechazo social hacia lo que es ese feminismo. Entonces, muchachos, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Aparte de lo de qué es el feminismo, qué es el nazismo. Bueno, voy a explicar un poquito por encima qué es el nazismo, ya como para ir cerrando. Quiero que les quede claro algo lo siguiente. Voy a dar un criterio objetivo. ¿Qué digo con objetivo? Que no estoy dando mi opinión. Simplemente estoy dando, no la verdad absoluta, pero sí lo que se sabe referente. Bueno, sí, voy a explicar eso. Voy a explicar qué es el nazismo. El nazismo eh, fue una ideología política totalitaria que no había nadie que hiciera oposición ni nada. O sea, literalmente no una dictadura, hasta cierto punto sí, pero de carácter extremista, que surgió en donde, en Alemania en el siglo XX y fue alrededor de los años 1930, 1945, pero como 15, 12 años de nazismo, y fue liderada por el señor Adolf Hitler. Los que quieran saber un poco pueden buscar sobre ese señor, el señor Hitler. Sé que lo han escuchado, o sea, siento que es bastante común. Así es, como lo dicen, nacionalsocialista. ¿Y qué sucede? Profe, una pregunta. Que, dígame, Cuando estamos hablando de estigmatización, eso directamente me trae a la cabeza cuando yo he visto muchos videos de musulmanes y eso, y por lo general se acusa a la religión musulmana como una religión violenta. ¿Esa afirmación sería una estigmatización? sí, claro, porque tú estás enfrascando, ese grupo poblacional lo estás enfrascando con una idea, pues que parte pues, de un prejuicio. O sea, esto es como decir yo que, no sé, todas las personas de color oscuro tienen que trabajar para las que tienen una tez blanca. Ahí los estoy estigmatizando. Y estoy partiendo de un prejuicio. ¿Cierto? Bueno, entonces sigamos con lo que es el nazismo. Entonces, el nazismo, como les decía, fue una doctrina política que se caracterizó ¿por qué? Por un racismo extremo. O sea, defendía la idea de que existía una raza aria, una raza superior, una raza pura, y consideraba inferiores a quienes, a los judíos, a los gitanos, a personas con discapacidad, a los homosexuales y a otros grupos. ¿Oyeron? Entonces, justificó esa discriminación y esa persecución y, y exterminio. Eso llevó al exterminio de millones y millones de personas. Luego la otra parte es cuando hablamos del totalitarismo, y es que el Estado controlaba todos los aspectos de la vida, sea política, educación, prensa, cultura, no había oposición política para nada, como les decía, era un solo partido y un solo líder con el poder absoluto. Ayer. La otra que caracterizó al nazismo fue la antidemocracia. El nazismo rechazaba la democracia en su totalidad, rechazaba la libertad de expresión, rechazaba los derechos humanos y usaba la violencia y la represión pues para mantener ese poder. Y ese nacionalismo extremo exaltaba a la nación alemana como superior de todo lo demás y promovía el odio hacia otros pueblos y justificó esas guerras de expansión, lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Que les quede claro, lo que pasa es que cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, Alemania le ponen ciertas sanciones económicas que tenía que saldar y todo eso. Entonces llegó el señor Hitler y dijo, no, a nosotros no nos pueden poner eso. Y empezó es toda esa doctrina hasta que llegó a la Segunda Guerra Mundial que se desató por busca de más territorio, que según él le pertenecía a Alemania. Y por último, debemos hablar también sobre lo que es el genocidio, así es el Tratado de Versalles. Debemos hablar sobre el genocidio y es que el nazismo fue responsable del holocausto, del el asesinato sistemático de aproximadamente
6 millones de judíos, oye, y también murieron millones de personas de otros grupos que eran perseguidos. Entonces, ¿por qué ese término de nazismo es tan grave? Porque está asociado directamente con crímenes de lesa humanidad, está asociado con genocidio, está asociado con odio racial y con una violencia, óigase bien, violencia institucionalizada. ¿Oyeron? Por eso comparar cualquier movimiento social, como en este caso es el feminismo, con el nazismo, es una forma de estigmatización y de deslegitimar y se considera una estrategia retórica ofensiva. Entonces, muchachos, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, entonces se nos ha agotado el tiempo, pero muchísimas gracias por asistir. Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido algo. Otro día nos vemos por acá para seguir charlando un poco de historia, porque también me gusta echar historia. Es que vean las ciencias sociales, hay gente que les da bastante, le parece bastante tedioso, no, que ese montón de cosas que hay que aprender y demás. Pero vean las ciencias sociales, yo aprendí a verlas como literalmente como si fuera, como si el amigo tuyo te estuviera echando un cuento. Hey, pasó esto, esto y esto. Y me parece bastante interesante el saber de dónde vienen las cosas, de dónde vienen las creencias, por qué estamos como estamos, eh, no sé por qué el mundo es tan así. O sea, esas dudas que despierta la historia son muy importantes. Y cuando hablamos de temas para el IFE es importante saber de historia. Entonces, ¿qué les digo yo? Entonces, busquen videos, por lo menos si ustedes están fuera de contexto, no saben por qué fue la Primera Guerra Mundial, en qué fecha fue, qué países participaron, no saben qué es la Segunda Guerra Mundial, por qué se dio demás, no saben qué es la Guerra Fría. Busquen, investiguen. Créanme que va a ser muy importante y les va a ser de mucha ayuda para esta prueba. Miren, es incluso hasta random, pero yo estudio, hay gente que le dice como que, che, porque yo estudio medicina, hay gente que ve como que, ay, si tú estudias medicina, ¿por qué das ciencias sociales? Y es como, eche, yo soy una persona que soy amante de, así es como me lo dijeron por ahí por el internet, es un gran chisme que se debe saber para culturalizarse y para no comer cuentos. Pues sí, yo siento que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo soy amante del conocimiento. A mí todo lo que sea conocimiento, sea de economía, sea de historia, sea de política, sea de el cuerpo humano, todo me parece muy interesante. Entonces, esas preguntas siempre me las hacen, pero así como amo la medicina, también amo las ciencias sociales, porque a fin de cuentas yo no estoy tratando con robots, y las ciencias sociales estudian son esas dinámicas sociales y esos comportamientos de los seres humanos que conllevan a esas dinámicas tanto políticas, económicas, entre otras cosas, y yo estoy tratando con seres humanos, así que no hay mejor forma de tener tu cultura, conocer la historia y tener los contextos de los diferentes. Oye, ¿qué tal que yo esté en un hospital, o sea, atendiendo una urgencia, me llegue una persona, pues, no sé, musulmana, ya que estábamos hablando de eso, y que yo no conozca sobre un poco, por lo menos, sobre su cultura, demás cosas? Entonces, es importante, o sea, yo siento que la ciencia social es muy como de mucha cultura general. Entonces, los invito, por favor, lean, 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 como siempre digo, lean para que hablemos, lean para que no coman cuento y lean para que se informen. Entonces, muchísimas gracias por asistir, los quiero muchísimo, gracias por estar, nos vemos en un próximo momento. Que tengan un feliz Gracias.